Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña la profesora María Cristina Navarrete, autora del libro Génesis y desarrollo de la esclavitud en Colombia, siglos XVI y XVII. Profesora, ¿de dónde surge este trabajo de investigación? El libro Génesis y desarrollo de la esclavitud en Colombia, siglo XVI y XVII, era el libro que quería escribir desde hace varios años. O sea, era una meta que yo me había puesto desde cuando empecé a trabajar los temas étnicos, especialmente los relacionados con los afrocolombianos. Este libro recoge toda la investigación sobre distintos temas que han salido en otros libros, como por ejemplo en el libro de Historia Social del Negro en Cartagena, el de Prácticas Religiosas, el de Cimarrones y Palenques. Entonces yo quería hacer un libro que recogiera todo eso y que sirviera para llenar el vacío que tienen los siglos XVI y XVII. En relación con el siglo XVI, la conquista, los famosos conquistadores, las fundaciones de ciudades y demás. Sobre el siglo XVIII, el doctor Germán Colmenares nos dejó un legado muy amplio sobre el estudio de los afrodescendientes, pero había un vacío grande a mediados del siglo XVI y durante todo el siglo XVII. Son muy pocos los historiadores que se han dedicado a estudiar el siglo XVII y sobre todo en lo relacionado con los temas de los afrodescendientes. Entonces yo me puse en la tarea de tratar de llenar ese vacío y de aproximarme a una posible verdad histórica, aunque lo que yo digo no es precisamente lo único que se pueda decir, porque hay diferentes interpretaciones en relación con ello, pero sí lo hice de una manera muy respetuosa y de una manera muy consciente del uso de los archivos. Escogí también el siglo XVII porque tuve la suerte de hacer mi doctorado en España, en la Universidad Complutense de Madrid, y en Madrid están los documentos de la Inquisición. Y la Inquisición en Cartagena de Indias fue instaurada en 1610 y muchos de los personajes que fueron llevados ante la Inquisición fueron hombres y mujeres africanos o criollos negros que fueron llevados por herejía o por brujería o por hechicería a la Inquisición. Entonces yo empecé con esos documentos. Años más tarde visité también el Archivo General de Indias de Sevilla. También me familiaricé con el Archivo General de la Nación, que tiene una gran cantidad de documentos, un fondo especial para negros y esclavos. Entonces también me nutrí de allí y pude consolidar de una manera más teórica, más madura y más amplia los temas de los afrodescendientes en el siglo XVI y XVII. Profesora, ¿cómo está estructurado este libro y qué partes lo componen? Este libro está estructurado en dos grandes bloques, por eso se llama Génesis y Desarrollo. En la parte de Génesis yo trabajo lo que es, por ejemplo, el tráfico de esclavos, cómo eran traídos los hombres y mujeres que fueron esclavizados hasta Cartagena. En esa parte también trabajo los grandes asientos portugueses y holandeses.
Es muy curioso que dos países tan pequeños geográficamente como Portugal y Holanda hubieran creado en los siglos XVI y XVII unos emporios, se hubieran convertido en unas potencias en cuanto a la navegación, en cuanto al comercio, en cuanto a la expansión en el mundo. Portugal fue el primero que inició los viajes en largo espacio marítimo y fueron quienes hicieron primero contacto con las costas africanas. Entonces, los portugueses desde el siglo XVI establecieron en las costas africanas, desde el río Senegal hasta el sur, lo que es Congo y Angola, lo que se llamaron las factorías, que eran espacios donde los líderes de las regiones africanas les permitían establecerse allí para hacer con ellos el comercio. Entonces, primero Portugal estableció a todo lo largo de la costa estas factorías y posteriormente Holanda empezó a tomarle las factorías a Portugal y por eso en la segunda mitad del siglo XVII fueron los holandeses quienes tomaron el liderazgo de la trata negrera. Además de haber un gran comercio por parte de estos emporios, había también contrabando de esclavos. O sea, junto a un supuesto comercio legal, había un comercio ilegal. Por eso es que los barcos venían saturados de hombres y mujeres esclavizados, porque si el barco era para traer 100, ellos traían 400. Y lo que sucedía era que ese resto no pagaba impuestos, entonces se beneficiaban los capitanes de barco, los marineros y los oficiales reales, porque eso era con la aceptación de los oficiales reales, del gobernador, tesorero y de otro tipo de personajes importantes, y les daban un soborno por eso. Elementos fundamentales para la caracterización social de la comunidad de Cartago. Autor Jairo Antonio Valencia Murillo. Es importante resaltar que las obras escritas hasta ahora son la resultante de pensar arduamente las problemáticas de las comunidades, lo que las convierte en un aporte de alta significación para que desde las propuestas planteadas se puedan construir escenarios para unos mejores niveles de vida. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Los hijos de una revolución. Autoras: Renata Moreno Quintero, Erika María Duque. Es en este tema en el que nos hemos interesado, en el de la situación de la última generación de cubanos en torno a la revolución socialista iniciada en 1959, en contraste con las anteriores generaciones de cubanos, con el ánimo de acercarnos un poco a lo que sucede con las revoluciones a través del tiempo en el imaginario de los pueblos que las viven. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El otro capítulo son las tierras de origen. Entonces allí lo que yo trabajo son las áreas culturales y geográficas de donde probablemente llegaron los esclavos. Y para ello tenemos algo muy importante que para el departamento del Valle del Cauca es un legado riquísimo en cuanto a los afrodescendientes, y es que se conservaron como apellidos lo que en épocas coloniales se llamaron las castas o naciones africanas. Me apoyo en un autor norteamericano que ha estudiado muy juiciosamente esto, que se llama John Thornton, que establece 3 grandes áreas culturales: la Alta Guinea, la Baja Guinea y Angola, que incluye también el Congo. La segunda parte del libro se llama Desarrollo, y ya lo que hago allí es ver la participación del esclavo en la sociedad y la economía. Por ejemplo, está la importancia de los esclavos en la minería, en las perlas. A veces desconocemos, pero a comienzos del siglo XVII y finales del siglo XVI hubo una gran explotación de perlas, primero con buzos indígenas, pero esto era un trabajo terrible, muchos murieron en eso, entonces fue necesario traer esclavos africanos. Eran buzos que sacaban perlas del fondo del mar en las cercanías de lo que se llamaba Río de la Hacha, o sea, Río Hacha en La Guajira. También en la gobernación de Popayán, la minería, las estancias agropecuarias, el artesanado es algo que se desconoce, pero hubo muchos en estos siglos, sobre todo en el siglo XVII, muchos esclavos y libres y criollos, que eran los nacidos en la tierra, que se dedicaron a las artesanías, todo tipo de oficios artesanales. Entonces muchas veces el maestro tenía esclavos a los cuales entrenaba como oficiales para ponerlos a trabajar, por ejemplo, en la carpintería. Había dueños de esclavos que llevaban algunos de sus esclavos domésticos al taller de un maestro, fuera español o fuera mulato, para que aprendieran el oficio. O sea que el artesanado fue muy importante para los afrodescendientes. Otro capítulo se relaciona con legislación y esclavitud. Sabemos nosotros que
La esclavitud existía en Europa y la esclavitud existía en España durante los siglos XII, XIII, XIV. Hay una nueva hipótesis contraria a la vieja de que la esclavitud estaba muriendo en España en los siglos del encuentro con América, pero hay algunos autores que dicen que no, que la esclavitud estaba muy viva en España y, por ejemplo, en Sevilla había una gran cantidad de esclavos ya nacidos incluso en España. Entonces, desde siglos anteriores, con Alfonso X el Sabio, se crearon unas leyes para los esclavos. Estas leyes sirvieron de patrón para la legislación que se trajo a América en relación con los esclavos. Es una legislación muy particular porque si bien el esclavo fue considerado un objeto comerciable con el cual se hacían diferentes tipos de transacciones, como por ejemplo la venta, la permuta, el embargo, la hipoteca y otras más, o sea, todas las transacciones que se pueden hacer con un inmueble se hacían también con el esclavo. Sin embargo, era un objeto muy sui generis porque era considerado un ser racional y, por ejemplo, su dueño lo podía responsabilizar de la administración de un almacén y además era un ser que tenía un alma y que era aceptado por la iglesia y que podía recibir los sacramentos. Y fuera de eso, lo más importante de la legislación era que podía conseguir la libertad. Ahora, todos sabemos que el hecho de que existiera la ley no es lo mismo que cumplir la ley, o sea, la ley se violaba y era difícil conseguir la libertad y muchas veces sus dueños se negaban a darle la libertad. De allí se concluye que otra manera de obtener la libertad, entre comillas, ilegal, era el cimarronaje, es decir, que los esclavos escapaban de sus amos por diferentes razones. El último capítulo es el pensamiento religioso de la gente negra. En Colombia, en el siglo XVI, XVII, y yo podría decir que en el XVIII, no se formaron unas religiones tan claras, tan precisas, tan definidas como las que se formaron en Cuba, en Haití y en el Brasil, por distintas razones, porque la esclavitud duró mucho más en esos sitios, sobre todo en Cuba y en Brasil, porque eran religiones urbanas, porque llegaron contingentes de una misma cultura y permanecieron cercanos, entonces pudieron conservar esa religión procedente de África. Con todo y eso, esa religión tuvo unas variaciones y son religiones afroamericanas, es decir, son religiones criollas. En Cartagena, a su llegada, y en otros lugares, no hubo contingentes tan numerosos de una sola nación africana. Los esclavos se dispersaron, fueron a las minas, a las haciendas, y los que se quedaron en las regiones del Caribe, por ejemplo en la gobernación de Cartagena y en la gobernación de Santa Marta, conservaron algunos elementos de sus religiones africanas, pero también con la catequización y la evangelización adoptaron muchos elementos del cristianismo.
fuera de eso, su vida en las haciendas, su vida como esclavos domésticos en las casas señoriales, les aportó también elementos del cristianismo. Entonces ellos van a crear su propia versión del cristianismo. Aplicación de un modelo biopsicosocial para la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal en Colombia. Autor, Julián Herrera. Es una metodología construida mediante investigación entre 1987 y 1990, la cual fue validada en 4 países de América Latina entre 1991 y 1992. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Historia y epistemología en los conceptos básicos de la termodinámica, calor, temperatura y trabajo. Autor, Alfonso Claret Zambrano. Tiene como propósito formar educativamente en la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la termodinámica a partir de la historia y epistemología de sus conceptos básicos, calor, temperatura y trabajo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. María Cristina Navarrete es una profesora e investigadora en el campo histórico por varias décadas, muy arraigada a la Universidad del Valle. Yo hice un primer intento de estudios universitarios en la Universidad de Antioquia en la carrera de bibliotecología. Y en bibliotecología teníamos una asignatura que se llamaba Historia de Libros y Bibliotecas.
pero esa era la que más me gustaba, la que me fascinaba, historia de libros y bibliotecas. Entonces, desde ese momento me convencí que la historia era lo mío. Regresé otra vez con mi familia a estudiar a la Universidad del Valle en las primeras promociones de historia de la Facultad de Humanidades. El periodo colonial me ha fascinado, me ha encantado, sin desconocer que hay otros periodos también que me interesan, pero el periodo colonial y dentro del periodo colonial lo étnico, y dentro de lo étnico específicamente lo afro, lo que hoy conocemos como afrodescendientes o afrocolombianos, que antiguamente los llamábamos negros. Yo estuve en España 3 años haciendo mi doctorado. Ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida porque era el sueño de ir a Europa. Allí tuve el encanto de permanecer por 3 años haciendo investigación en el Archivo Histórico Nacional de Madrid con los documentos de Inquisición. Entonces yo monté mi tesis de grado, de doctorado, con base en los documentos de Inquisición, el Fondo de Inquisición del Archivo Histórico Nacional, que para fortuna nuestra son las copias originales que desaparecieron del Archivo de la Inquisición en Cartagena. En Cartagena no hay nada de Inquisición del periodo colonial. Todo eso está en España. Una de las cosas interesantes es que los españoles fueron muy cuidadosos en escribirlo todo. Todo lo escribían. Hay cartas entre los gobernadores, el Consejo de Indias, los gobernadores, el rey, los inquisidores, hacían los procesos, todos los procesos están escritos. Además de los procesos inquisitoriales, hacían resúmenes de los procesos inquisitoriales. Entonces, todo eso está recogido en el Archivo Histórico Nacional de Madrid.